Buenas noches, hermano. Dios te bendiga. Comparto hoy domingo el momento de la palabra. En algún momento hubo una expresión, ¿verdad?, de una persona que argumentaba que desde su punto de vista no le hacía sentido, no hacía sentido el que un creyente o cristiano adorara a Dios con fervor en la iglesia, tuviera una práctica litúrgica muy asertiva, muy, ¿verdad?, adecuada con la práctica de la confesión de fe, pero en su, ¿verdad?, en su vida ordinaria tratara a los seres humanos que les rodeaban como basuras, trataba mal, que había una incongruencia muy, ¿verdad?, muy matizada por lo inexplicable. Bueno, ciertamente, hermanos, es una expresión fuerte, ¿verdad? Sería muy triste ver un testimonio de ese tipo, que un creyente en el Señor Jesucristo adore a Dios con todo fervor, ¿verdad? Y a la misma vez trate mal a su prójimo. Eso no hace sentido, eso no es cristianismo. De hecho, la Biblia dice que de una fuente no puede brotar dos tipos de agua, o amarga o dulce, o eres amargo o eres dulce. Y un subterfugio, ¿verdad?, que se pudiera conceptualizar para justificar la mala conducta de alguien que alega ser creyente, pero en realidad no lo es, porque el corazón del verdadero creyente es transformado desde la profundidad de su interior, y el Espíritu Santo va cambiando. No es que seamos perfectos, porque hay cosas con las que, ¿verdad?, como humanos que somos, vamos a tropezar, vamos a tratar de mejorar, pero en términos generales, ¿verdad? Se busca siempre cumplir con la voluntad del Padre, mejorar, ser buenos seres humanos, ayudar al caído, velar por el buen nombre de nuestro prójimo y no manchar la reputación injustamente de nadie. Y ciertamente un creyente da testimonio de muchas maneras, siempre haciendo el bien, nunca haciendo el mal, nunca perjudicando a nadie, y mucho menos cuando se perjudica con mentiras o con cosas que no son correctas ni verdaderas. Eh, y ciertamente un subterfugio que se pudiera malinterpretar es el concepto de que somos salvos por gracia, que nuestras obras no aportan en nada para nuestra salvación. Si es correcto, la salvación es 100% producto del sacrificio del Señor Jesucristo. Jesucristo es la propiciación, porque no hay obra humana realmente que pueda comprar a Dios, o que pueda decirle: Dios, me tienes que salvar porque estas son mis obras. Sin embargo, la gracia concedida por Dios, viabilizada por el sacrificio del Señor Jesucristo, tiene un impacto tan profundo en el ser humano. El Espíritu Santo, la santidad de Dios, transforma la vida y la mentalidad humana y pecaminosa del ser humano, ¿verdad? Esa mentalidad carnal, humana, que enaltece su propio ego, y la transforma. La metanoia, el Espíritu transforma esa realidad pecaminosa, humana, o que le rinde culto a su propia, ¿verdad?, gusto, a su propio ego, y lo transforma para que entienda cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. El ser humano verdaderamente cobijado por la gracia, escogido por Dios para la salvación, es transformado, quiere cambiar, quiere agradar al Padre, y eso se refleja en las obras, en las buenas acciones. Como dice el apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta, no es fe. No se puede fingir una obra. Pueden haber obras fingidas que no son realmente producto de la fe ni de la iluminación de Dios, son para impresionar a los demás, no para agradar a Dios. Pero la fe verdadera produce acciones en armonía a esa fe. A fin de cuentas, uno es, o uno cree, lo que practica, lo que ejerce en la vida cotidiana. Así es que, en ese sentido, dándole pensamiento a esa expresión de esa persona,
que expresaba que ella entendía que no se podía adorar a Dios y a la misma vez tratar como basura a las personas. Pues ciertamente el verdadero cristiano adora a Dios con fervor y lo adora en el templo, en los cánticos, pero lo adora también con su conducta, con el amor y la compasión y la misericordia y la humildad que exhibe ante Dios y ante los seres humanos. Practica la justicia, no se presta para lo injusto ni para las mentiras, sino que ama la verdad, que ama, ¿verdad? Lo que le agrada al Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 10? Y leo de la versión Reina Valera de 1960. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Miren, hermano, eso de cristianos elitistas, orgullosos, arrogantes, que maltratan al prójimo, que cogen la palabra para ¿verdad? Darle a la gente en la cara con ella, para estar juzgando, para estar señalando, para estar condenando, sin una intención de ayudar, de llevar fe, de llevar esperanza, para estar desacreditando, sin una intención de poder restaurar al caído, con una, ¿verdad? Con un deseo que proviene del Espíritu de ser esa mano amiga que comparte la palabra del Señor para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra, porque a fin de cuentas a eso nos llama el Señor, a compartir este evangelio de esperanza, a compartir acciones concretas y afirmativas, que el prójimo pueda ver en nosotros el amor, el amor se nota o no se nota, que puedan ver que creemos en el Señor Jesucristo, pero que practicamos las enseñanzas del Señor Jesús, que están basadas en el amor a Dios sobre todas las cosas y en el amor al prójimo como te amas a ti mismo. Así es que si sembramos en el Espíritu, si escuchamos la voz del Espíritu, discernimos los caminos que el Espíritu ha trazado para que cumplamos con el propósito destinado por Dios para nuestra vida en el aquí y en el ahora, sería más que maravilloso, porque estaremos sembrando para cosechar vida eterna, sembrando en el Espíritu. Así es que el cristiano siempre ama, el cristiano siempre hace el bien, el cristiano siempre brinda una mano amiga, el cristiano no ignora, el cristiano no invisibiliza, el verdadero creyente ama en todo tiempo y agrada al Padre, y mantiene la oración por aquellos que piensan diferente, y mantiene la oración por aquellos que no son creyentes, y mantiene la oración por aquellos que inclusive consideramos pecadores o que viven sin fe y sin esperanza. Mantenemos la oración con humildad y respeto a la dignidad de los seres humanos. Mantenemos la oración para que sea el Espíritu de Dios el que convenza de pecado y no nuestras ¿verdad? En nuestro enforcement o nuestra actitud de enforzar a la gente para que crea cuando no han querido creer. Es el Espíritu, ¿verdad? El que transforma la profundidad del corazón, porque a fin de cuentas no buscamos que la gente nos agrade a nosotros, que hagan lo que decimos, que agraden al Padre, que el Espíritu les ilumine y se den cuenta de la necesidad que tienen para su vida de salvación y de Dios. Y en ese proceso
al creyente le toca orar y amar, ser compasivo, amar la justicia, practicar la misericordia y tener humildad con Dios, porque si Dios nos ha llamado a hacer el bien aunque nos cueste, es lo que debemos hacer, el bien al prójimo. Que sea, ¿verdad? Nuestra práctica religiosa una solidaria, una que parta del amor, el amor que produce, que viene solamente del Padre, porque Dios es amor, el amor que nos dé la comprensión, el entendimiento y la sabiduría para poder impactar a todos los seres humanos que nos rodean, por más diversos que sean, no importa cuál sea la necesidad del ser humano con el que interactuemos, que nos utilice el Señor y que seamos de bendición y que podamos dejar un buen sabor comunitario, ¿verdad? Haciendo, practicando lo que está en la palabra del Señor, con acciones concretas, afirmativas y solidarias, proclamando el poderoso mensaje del Señor. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la transformación del alma, del espíritu y de las vidas que viven sin Dios y sin fe y sin esperanza. Y fíjense, siendo seres frágiles, vasijas, que cometemos muchos errores, pero hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, hemos sido transformados por el Espíritu de Dios, y Dios ha iluminado y nos ha hecho entender la necesidad que tenemos de Él. Pues a nosotros, vasijas de barro imperfecta, nos utiliza Dios como creyentes. A todos los creyentes nos utiliza Dios para compartir, para impactar, para compartir el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, que sí es poder, que sí transforma la vida, la mente y el alma de los corazones que viven vacíos, y que ese vacío existencial no lo han podido llenar con nada en este mundo, porque es un vacío diseñado al tamaño de Dios. Solamente Dios, amigo que me escuchas, que aún no eres creyente, solamente Dios, solamente tu Señor, el Señor Jesucristo, a través de la iluminación del Santo Espíritu, te podrá hacer entender que ese vacío lo llena Dios. Y cuando Dios lo llena, el alma rebosa de felicidad. Que tengas excelente semana, que Dios te bendiga, su gracia, favor y amor te acompañen. Buenas noches, hermano.